Desde la entrada del pecado, la relación entre Dios y la humanidad se vio fracturada. En un principio, el plan original de Dios era poder convivir con su creación, poder convivir con el ser humano. Pero la entrada del pecado tergiversó esa situación, rompiendo la relación que existía con el Padre. En esta semana, hemos podido entender que Jesús vino a esta tierra para poder reconstruir, para poder restablecer esa relación con Cristo Jesús, con nuestro Padre Celestial. Pero para que esto pueda ser una realidad, tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Esta semana lo hemos analizado a través de la lección. Yo soy Ricardo Balseca y te invito a que me acompañes para poder descubrir las verdades que la lección tiene para nosotros. En el versículo para memorizar que encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Cuando tú lo leíste en casa, ¿a qué te hizo recordar? ¿Qué pasaje de la Biblia recordaste? Precisamente, yo también lo hice. Génesis 1:1. Si te das cuenta, tanto Juan como Génesis comienzan diciendo en el principio. Vaya paralelismo que existe con el inicio de la Biblia, con el Génesis, con el principio, con la creación. Y más allá de todas las interpretaciones teológicas que pudieran existir, quisiera decirte algo que a mí me llama mucho la atención. Tanto Juan como Génesis nos presentan el primer pensamiento que debería de ser en nuestra vida. Dios. En el principio Dios. En el principio estaba el Verbo. En el principio Jesús. No concibo nuestro día, nuestra mañana, iniciando de otra manera que no sea de esta forma. En el principio, Dios. Ahondando un poquito más en Juan capítulo 1, llegando hasta el versículo 5, podemos encontrar algunas cuestiones sumamente interesantes que no podemos pasar por alto. Número 1. Juan describe: este era en el principio con Dios, refiriéndose al Verbo, refiriéndose a Jesús. En otras palabras, Juan está diciendo que la unión entre Jesús y el Padre no era nueva, era algo que existía desde la eternidad. Esas personas que no creen en la Trinidad y que dicen que son seres diferentes, que son seres que incluso pudieran estar en desacuerdo, Juan dice que no. Todo lo contrario, hay una unión perfecta entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Además, hay un poder creador. El poder creador que se ve manifestado en Génesis con Dios es el mismo poder creador que tiene Jesús, un mismo poder que le permite hacer milagros y grandes obras para las personas en esta tierra. Y tercero, en él radica la vida y la luz. Dos puntos importantes. Jesús mismo dijo: yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la vida, pero también es la luz. En este mundo de tinieblas, necesitamos una luz verdadera. En este mundo donde nos bombardean con diferentes mensajes que pudieran parecer complicados, que pudieran parecer que tergiversan las escrituras o que realmente lo hacen, Jesús te dice: no busques más. La luz verdadera soy yo. Por último, quisiera cerrar esta parte con dos puntos importantes. Además de que Juan está presentando a Jesús como la unión con el Padre, con Dios, también lo manifiesta de dos formas muy importantes que creo que valdría la pena que tú y yo pudiéramos vivir cada día. Jesús es nuestro creador, pero también es nuestro sustentador. A veces olvidamos que es nuestro creador por el día a día, pero si algo no debemos olvidar, es que es nuestro sustentador. Dios no es alguien que después de haberte creado, que después de haberte traído a la vida, se va a olvidar de ti y te va a abandonar y te va a dejar a tu suerte. Jesús se preocupa por ti. Y yo sé que muchos de nosotros hoy en día tenemos problemas, tenemos situaciones complicadas, empezando con el dinero, que hay que pagar la luz, la renta, mil y un cosas. Problemas en la escuela, problemas en el trabajo, problemas de salud. Hoy en día, con estas temporadas decembrinas, bueno, que ya casi llegamos, el clima se vuelve muy cambiante. A veces hay calor, a veces hay frío, y de pronto uno se enferma. Y estamos hablando de una enfermedad tan simple como pudiera ser una gripa. Pero hay enfermedades que van más allá. Pero aún en medio de todo este caos en el que vivimos, Jesús te dice: yo soy tu sustentador y no me voy a olvidar de ti. Y creo que esto es algo que debemos de hacer nuestro con la lección. Poder recordar que además de que Jesús es nuestro creador, también hoy en día es nuestro sustentador. Y algo maravilloso que engloba la lección y que también debemos de tener bien presente, y ahorita te platico por qué, es lo que menciona Juan del 1 al 3 y en el versículo 14. Específicamente en el versículo 14, Jesús dice: el Verbo, o bueno, Juan describe que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa esto?
Si decimos que el verbo, logos, la palabra en griego, refiere a Dios, entonces estamos diciendo que Dios, estando en el cielo, dejó esa magnificencia para poder habitar entre nosotros, para poder estar con nosotros. ¿Quién es la forma del Dios Todopoderoso en esta tierra? Es Jesús, es Dios el Hijo. En otras palabras, si Jesús se preocupa por ti, la evidencia es esta. Y se preocupó tanto que sabiendo que la paga del pecado es muerte, Dios envió a su Hijo. Dios se hizo humano a través de Jesús para poder romper esa brecha que existía con el pecado y poder darnos vida eterna. Y esa vida eterna se logra a través del sacrificio de Cristo Jesús. La dádiva de Dios es vida eterna. Y creo que esto es algo maravilloso que tú y yo debemos de entender. Jesús se comunicó a cada uno de nosotros, nos dio la luz, nos dio la verdad para que entonces pudiéramos conocer al Padre. Te decía al principio, la relación entre Dios y el ser humano se fracturó. Y no se fracturó porque Dios lo quisiera, se fracturó por el pecado. ¿Pero qué hizo Jesús? Unió, restableció. Esa fractura la resanó para que tú y yo pudiéramos conocer al Padre. Pero más allá de eso, para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre. ¿Qué significa eso? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Porque tú y yo somos seres imperfectos, seres que cometen errores. Y estábamos destinados a la muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y quisiera hacer una pausa en este momento porque a veces olvidamos este sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Pensamos que por nuestras buenas obras podemos acceder al Padre. Pensamos que por nuestras buenas acciones, por nuestro conocimiento, por nuestra inteligencia, podemos alcanzar la vida eterna. Pero esto no es cierto. Solamente a través del filtro que es Cristo Jesús podemos alcanzar salvación. De otra manera, tú y yo estaríamos perdidos. Isaías dice que tus obras y las mías son como un trapo de inmundicia, un trapo que no sirve para nada, que es un simple desperdicio. Así ve Dios nuestras obras, pero cuando las ve a través de Cristo Jesús, la cosa cambia. Y entonces Jesús le muestra al Padre sus heridas, heridas por las que fue crucificado en una cruz por amor a nosotros, y le dice, perdónalos. No por sus méritos, sino por mi mérito. ¿Y cuál fue el mérito de Jesús? Morir en la cruz. Y más adelante en la lección precisamente estaremos hablando de eso, pero quisiera que me acompañaras a la parte del martes, porque Juan capítulo 1, 9 al 13, engloba un problema que podemos juzgar y criticar a las demás personas, pero creo que hoy tendríamos que meditarlo para nosotros mismos. No llevarlo hacia el hermano de la iglesia, hacia el pastor de la iglesia, hacia mi familiar, hacia mi amigo, sino traerlo a nosotros. En estos versículos, Juan 1, 9 al 13, menciona que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. El mundo no conoció a Jesús. Sin embargo, a los que creen en Él, ellos se vuelven hijos de Dios. Te quiero invitar a reflexionar un poco, y justo te lo mencionaba hace un momento. Muchas veces criticamos a la gente que decide no aceptar a Cristo. Muchas veces cuando salimos a compartir el Evangelio, la gente nos cierra la puerta y hablamos de esas personas. Y decimos, es que ellos no quieren conocer la verdad. Es que ellos se niegan a conocer a Cristo. Pero ¿qué tal si pensamos en nosotros? ¿Qué tal y si hoy pienso en que tal vez yo no lo he recibido? Tal vez yo no he recibido a Jesús de la manera que tenía que recibirlo. Muchas personas recibieron a Jesús, pero lo recibieron no de la mejor manera. Lo recibieron como un salvador terrenal, un conquistador que podía liberarlos del yugo romano, una persona que podía hacer milagros. Lo recibieron de diferentes formas, tal vez no de las más correctas, pero al final esas formas no surtían un mayor efecto. ¿Cuáles son los motivos por los que tú aceptas a Cristo Jesús? Tal vez lo aceptas por conveniencia, tal vez lo aceptas porque hay un cargo de culpa en nuestra mente, tal vez solamente lo aceptamos porque queremos un milagro y ya. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, si tu intención es genuina y tu preocupación por encontrar a Cristo proviene de aquí, la cosa es completamente diferente. Porque dice entonces que el que cree en Él será llamado Hijo de Dios.
Y me llama la atención esta palabra, creer. Eso es fe. La fe también se traduce como creer. Creer en lo que no vemos, creer en lo que no podemos percibir. Pero confiamos en el poder de Dios, confiamos en lo que ha hecho, confiamos en que está con nosotros. Si tú crees en Dios, y aunque tengas problemas, colocas tu fe en Él, entonces bienaventurado eres, porque puedes ser llamado hijo de Dios. Pero para esto hay que tomar una decisión. Y esa decisión es personal. La decisión que tome tu amigo, tu familiar, tu pariente, el hermano de la iglesia, no tiene nada que ver con tu decisión. La decisión de la salvación es completamente personal. Y entonces paso a la siguiente parte de la lección. Ya estamos un poquito concluyendo. Y justamente reitera la parte importante de lo que es la fe, del poder creer. En el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos: los que creen en Jesús y lo aceptan como el Mesías, y los que tienen la oportunidad de creer, pero deciden no hacerlo. Nuevamente reitero esta pregunta: ¿en qué grupo te encuentras tú? Los discípulos pertenecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, la mujer del pozo y el ciego de nacimiento. En el segundo grupo se encuentran los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5,000 e incluso uno de los discípulos, Judas. Que si bien es cierto, todos buscaban a Jesús y se acercaban a Jesús, no todos lo hacían con las intenciones correctas. Ve el caso de Judas, ve el caso de las personas que recibieron la alimentación, que estuvieron con los 5,000. Jesús mismo les dijo: ustedes me buscan porque yo les sacio el hambre, porque encuentran un beneficio en mí. Pero la salvación, la fe, el poder creer, no parte del egoísmo, no parte del beneficio propio, parte de lo que siento en el corazón, parte de que descubro mi necesidad de Cristo Jesús, que no soy perfecto, que no lo puedo todo. Me doy cuenta de mi necesidad y entonces actúo. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos, y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Y ahora sí termino con el repaso de la lección. Juan 17, del 1 al 5. La lección nos centra en la parte donde Jesús dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y aunque hay algo interesante en este pasaje, quisiera ir un poquito más allá. Quisiera llevarte a que analizáramos estos versículos del 1 al 5, porque describen perfectamente bien la actitud que deberíamos de tener ante la muerte. Cuando Jesús exclama estas palabras y dice: Padre, ha llegado la hora, Jesús está hablando de su muerte. Jesús no está hablando de otra cosa. Jesús sabe que la muerte está cerca, que los albores de la muerte han llegado. Y en esa situación tan complicada, tan difícil, tan angustiante, Jesús dice: glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Pero además, añade cosas importantes que me gustaría que pudiéramos analizar. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Aún en las situaciones de muerte, Jesús no deja de compartir el Evangelio. Y Jesús muestra al Padre como la única forma de salvación. ¿Quieres salvarte? Busca al Padre. ¿Quieres encontrar salvación? La salvación es Cristo Jesús. No hay otra forma de hacerlo. Y aún en la muerte, Jesús recuerda eso, que la vida eterna proviene de su Padre. Siguiente, Jesús dice: te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me has encomendado. Cuando yo leía esto, me ponía a pensar y hacía un análisis de mi vida y me preguntaba: al final de mis días, ¿sería capaz de poder decir: Señor, te he glorificado en esta tierra? ¿Terminé la obra que me diste? ¿Terminé la misión que me encomendaste? ¿Cumplí con el propósito que tú tenías para mi vida? A veces ni siquiera sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Pero esta lección nos hace meditar en eso. Vivamos cada día glorificando el nombre de Dios. Vivamos cada día cumpliendo con el propósito que Él nos ha dado. Todos tenemos un propósito diferente. Sí, todos trabajamos para Dios. Todos buscamos el predicar el Evangelio, por supuesto. Pero nuestro propósito puede estar enfocado en diferentes áreas. Algunos en el ministerio pastoral, algunos otros en el poder ayudar a las personas viudas, a los enfermos, a los necesitados. ¿Cuál es el propósito que Dios te ha dado para tu vida? Y por último,
Jesús termina diciendo, después de reconocer que viene la muerte, Jesús dice, glorifícame a tu lado. Jesús sabía que la muerte terrenal no era el fin. Y eso es algo que se la pasó explicándole a los discípulos de diferentes maneras. Y Jesús sabía que aunque que fuera levantado en una cruz y fuera sepultado, Jesús sabía que ese no era el fin, que su destino estaba al lado de su Padre en el reino de los cielos. Tú y yo debemos comprender esta verdad. La muerte es pasajera. La muerte no es el fin. Tú y yo esperamos un mejor futuro, un mejor destino. Y ese destino se encuentra con Cristo Jesús en las nubes celestiales. Por lo tanto, termino diciéndote lo siguiente. Para Jesús, la cruz no era de oprobio, no era de vergüenza. La cruz era su hora de gloria. Dios en una cruz ilustró el entrelazamiento de la trama de la historia humana con la divina. En el plano humano, Jesús murió en agonía, como un criminal despreciado. Pero en el lado glorioso de la cruz, ésta se presentó como un lugar de salvación, de misericordia y donde el Hijo de Dios se entregó a su Padre. Qué maravillosa forma de terminar esta lección. Y quisiera resumirlo únicamente con una palabra: decisiones. Hoy tú puedes tomar una decisión. ¿Cómo vas a transitar esta vida? ¿Tomado de la mano de Cristo Jesús? ¿Tomado de la mano de tu Padre Celestial? ¿O apartado de Él? No te juzgamos por la decisión que tomes, pero sí recuerda que las decisiones pueden tener implicaciones y tendrán implicaciones eternas. Piensa bien qué decisión vas a tomar. La Biblia, la lección y yo te invitamos a que puedas decidir por Cristo. Camina con Él, con tu Creador y con tu sustentador. Que el Señor te bendiga.